Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida en la tarde de hoy y nos acompaña hoy nuestro querido compañero Nahor Jaramillo con el tema de desequilibrios interiores y sus consecuencias. Entonces, por favor, les solicitamos dejar los micrófonos apagados y si tienen alguna duda o pregunta durante el transcurso de la conferencia, la podemos escribir en el chat y después de que Nahorcito termine su conferencia, daremos a conocer estas inquietudes. Seguidamente vamos a hacer la oración que nos la va a regalar nuestra querida Albita y vamos a dar comienzo a la actividad en la tarde de hoy. Albita, por favor, ¿me regalas la oración? Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos, encarnados y desencarnados. A todos nuestros hermanos que quizás hoy estén por primera vez, también bienvenidos, espíritas y no espíritas. En este momento vamos a olvidarnos de todas las cosas materiales y vamos a colocarnos en completa armonía, dirigiendo nuestro pensamiento hacia ese ser superior, hacia nuestro Padre Creador universal, hacia esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, para darle gracias por todo lo que nos ha dado hasta este momento, especialmente la oportunidad de esta existencia, para darle gracias por nuestro amado Maestro Jesús de Nazaret, ya que Él es nuestro guía y modelo. A todos los buenos espíritus, mentores, directores de rutas de luz, también que mi Padre los continúe bendiciendo para esta bella labor. Pedirte, amado Padre, Maestro Jesús de Nazaret, por nuestro conferencista de esta tarde, nuestro hermano Nahor Antonio Jaramillo Orjuela, para que todo este trabajo que él trae para nosotros, este bello manjar, para nuestros espíritus, lo sepamos aprovechar, lo grabemos en nuestras memorias, en nuestras conciencias y lo llevemos a la práctica. Porque es un trabajo no solo de él, sino de el Divino Maestro Jesús de Nazaret y todos sus equipos de trabajo que han preparado este alimento para nosotros los necesitados. Para nosotros que estamos en esta dura tarea de corregir nuestras debilidades, de ser cada día mejores. Amado Padre, gracias por tu infinito amor, gracias por tanta paciencia que tienes con todos nosotros, aún tan imperfectos, aún tan llenos de debilidades. Pero Señor, que es con tu luz y la de tu amado Hijo Jesús, y la de todos aquellos espíritus amorosos que nos acompañan, que nos guían, que nos inspiran buenos pensamientos, que nos inspiran a que sigamos en esta reforma, en esta bella tarea, en este bello conocimiento. Señor, que en esta tarde nuestras mentes estén abiertas para comprender cada una de esas palabras que nuestro hermano trae preparado para cada uno de nosotros. Que los hermanos, especialmente desencarnados que vienen por curiosidad, que sean iluminados, que sean despejadas sus mentes y puedan también retroalimentarse de este bello alimento. Señor Jesús, en tus manos quedamos en esta tarde, en esta bella labor, que estos pensamientos, que estas enseñanzas, Señor Jesús, lleguen a donde hay el dolor, donde hay la tristeza, donde hay el sufrimiento, donde hay la ignorancia, que sea esa luz en la oscuridad y que sea esa gota de agua en el desierto. Quedamos en vuestras manos, Señor Jesús, y en las manos de tus
trabajadores de esos equipos que has puesto a nuestra ayuda. Que así sea. Bien, vamos a presentar a nuestro querido Nabor. Él es enfermero jefe de profesión, especialista en seguridad y salud laboral. Actualmente se desempeña como jefe en el área clínica del Instituto de Tolima de Salud Mental. La doctrina espírita lleva 15 años como trabajador activo y dirigente del Centro Espírita La Nueva Esperanza en Ibagué. Es coordinador también del Departamento de Asistencia Espiritual. Es el actual presidente de la Federación Espírita del Tolima, FESTOL. Es conferencista a nivel nacional e internacional. Nos acompañó en el cuarto Congreso Espírita Suramericano. Entonces, con ustedes, Nabor Jaramillo y su conferencia Desequilibrios Interiores y sus consecuencias. Bien, bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Gracias pues a todos los directivos del Centro Espírita de Rutas de Luz por la invitación y a todos pues ustedes que están conectados desde sus casas. Realmente es muy bonita la invitación porque pues el Centro Espírita de Rutas de Luz es un centro espírita amigo que tenemos muy buena relación con este grupo, con sus directivos, con Germán y toda la familia Telles, y bueno, y todas las personas que hacen parte de esta bella institución. Entonces, muchas gracias, un saludo también muy especial desde aquí de la ciudad de Ibagué, de la Federación Espírita del Tolima. Extendemos pues un abrazo fraterno para todos ustedes y pues gracias por la invitación y por estar hoy presentes. Como lo indicaron previamente de la charla del día de hoy, que básicamente vamos a explorar un poco el interior humano, un poco las emociones, los sentimientos, especialmente a la luz de la psicología de Juana de Ángelis, del libro Autodescubrimiento, una búsqueda interior. Esta charla es inspirada en este maravilloso libro que hace esa búsqueda interior, que hace esa exploración interior para poder como que dar explicación a esos conflictos que hacen parte de nuestra vida, conflictos que tenemos nosotros como espíritus y que sin duda muchos de esos conflictos, la forma en cómo los resolvemos, la forma en cómo los analizamos, así mismo que se da la expresión en nuestra vida, las dificultades, también las consecuencias que nosotros vemos de nuestras conductas y sin duda es ese autoconocimiento, esa autoexploración que tenemos que hacer cada uno de nosotros para investigar allí dentro cuáles son nuestras falencias, nuestros conflictos, nuestros equilibrios que sin duda, como lo decían muchos de ellos, pues nos traen sufrimiento, ¿no? Entonces vamos a hacer ese recorrido del día de hoy. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces el tema, como lo decíamos, el día de hoy, desequilibrios interiores y sus consecuencias. Todo efecto, pues tiene una causa, ¿no? Esto aplica a todas las ciencias. La doctrina espírita también dentro de sus postulados, dentro de sus posturas y filosofías, también plantea esta realidad de que todo efecto tiene una causa. Entonces, vamos hoy a analizar este tema, desequilibrios interiores y sus consecuencias. Entonces, vamos a revisar muy bien este tema, como lo decíamos hoy, a la luz del libro Autodescubrimiento, una búsqueda interior del espíritu Juana de Ángelis. Muy bien. Bien, entonces, algo importante que ha ocurrido, digamos, en los últimos tiempos con el estudio de la mente, el estudio de las emociones, el estudio del ser humano, se ha dado a partir de los estudios científicos que especialmente se dieron a partir de mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, paralelo también al surgimiento de la doctrina espírita, al surgimiento de estos postulados que hemos estudiado durante los últimos años y que sin duda nos han traído muchas herramientas para nuestro perfeccionamiento. El estudio de la mente no solo lo trajeron las personas que estudiaban la psicología y la psiquiatría, sino diferentes áreas del conocimiento. La doctrina espírita también hizo sus investigaciones acerca de la conducta humana, del pensamiento humano, pero sin duda la mayoría de investigaciones que se han hecho obedecen a un reduccionismo del tema de la mente y de las emociones. Y ese reduccionismo, digamos que está básicamente enfocado a que la mente, a que los pensamientos y a que todo este tipo de circunstancias que hacen parte de nosotros, como las emociones y otro tipo de elementos, son producto del cerebro, es decir,
de que el cerebro extrae de él una sustancia conocida como la mente. Entonces, es una idea muy reduccionista en el sentido de que se cree que las células son las que producen, o los mecanismos mismos de funcionamiento cerebral, sus neurotransmisores, y bueno, todo este tipo de estructuras y de funcionamientos cerebrales son los que dan como resultado las emociones y el pensamiento. La doctrina espírita va un poco más allá y nos plantea sin duda de que el cerebro simplemente es un instrumento por el cual se manifiesta el espíritu, se manifiesta la mente, que sin duda es el espíritu. Entonces, las emociones hacen parte del espíritu, los pensamientos hacen parte del espíritu, los mismos conflictos que tenemos nosotros, los espíritus y los seres humanos en general, pues provienen de nuestro espíritu. Y en nuestro cerebro, pues se convierte en esa herramienta de manifestación del espíritu. Digamos que hay allí una visión un poco diferente a esas posturas materialistas, a esas posturas que nos han traído grandes investigadores durante los tiempos y le dan un giro radical a la visión que tenemos nosotros del ser humano y de todas sus conductas. Entonces, esto es un tema capital que tenemos que empezar a analizar, que la ciencia más adelante, cuando se acerque también a estas verdades, pues obviamente comprenderá mucho mejor toda la realidad del ser humano. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud plantea que el ser humano es un ser bio, psico, socio, espiritual. Es decir, va mucho más allá que las ideas netamente materialistas que se han tenido durante todo el tiempo. Es decir, nosotros no solo estamos compuestos por células y por sistemas, sino que hay algo mucho más allá que ya la ciencia afortunadamente se está acercando con diversas investigaciones a nivel mundial. Entonces, esa visión, ¿sí?, donde se explica o donde se busca una explicación de que a través de todos los mecanismos biológicos, químicos, genéticos, entre otros, pues son la causa de todos nuestros problemas y allí obedece, digamos, la causa de todos los conflictos humanos. Entonces, esa visión tan materialista que se tiene de la realidad del comportamiento y la conducta humana, pues hace que los tratamientos también que se busquen para equilibrar al ser humano, muchas veces desde la misma psicología, desde la misma psiquiatría y en general de la medicina, pues buscan básicamente es un equilibrio orgánico, ¿no? Entonces, los medicamentos sin duda son una herramienta importante para ayudarnos en algunos aspectos del desequilibrio de nuestro organismo. Algunas terapéuticas también. Estamos diciendo pues obviamente que la medicina y pues obviamente todas las ramas de la psicología no tengan ninguna utilidad. Claro, sin duda la tienen y gracias a estos avances que hemos tenido en estas ramas del conocimiento, pues se han alcanzado grandes gestas, entre esas humanizar el tratamiento, por ejemplo, de los pacientes en los casos, por ejemplo, de salud mental, ¿no? Entonces, pero todos sabemos, dentro de los estudios que hemos también realizado, dentro de la información que la misma espiritualidad nos da, nos informan de que los conflictos que nosotros tenemos, la mayoría de dificultades que tenemos en nuestra existencia, pues no obedecen necesariamente a desórdenes orgánicos, sino por el contrario, esos desórdenes orgánicos son la consecuencia de conflictos mucho más profundos que tenemos pues en nuestro interior. Entonces, en este libro que citábamos al inicio, que se titula Autodescubrimiento, ¿cierto?, de Divaldo Pereira Franco, libro psicografiado por Divaldo, por el espíritu de Juana de Ángelis, un libro que si no han tenido la oportunidad de consultar, de revisar, pues es bastante recomendable. Y lo subtitula como Una búsqueda interior. Allí en este libro nos trae la siguiente frase, ¿cierto?, que nos dice lo siguiente: la salud y la enfermedad, la felicidad y la desdicha, las genialidades y las patologías mentales limitadoras y crueles no son más que acontecimientos absurdos de la eventualidad genética. Entonces, allí hace una crítica, digamos, de alguna forma a esto, porque sin duda los genes y las teorías que hay de los genes, digamos, nos han dado grandes luces para la investigación de muchas enfermedades, de muchos trastornos del ser humano, especialmente asociados a la salud mental, a las emociones, a nuestras conductas, pues nos han dado grandes luces. Pero la genética por sí sola no explica todos los fenómenos que existen en nuestra realidad. Si la genética lo explicara todo, pues uno se preguntaría, bueno, ¿dónde están
los hijos de Einstein, ¿cierto? Digamos que si hay cierta genialidad, ¿por qué no se hereda esa genialidad de alguna forma, no? O por qué la virtuosidad artística, musical que hemos visto en grandes genios a través de la historia, o sea, cómo, o sea, ¿de dónde están su descendencia, ¿cierto? De esa genialidad artística, musical o científica, ¿no? O inclusive moral. Entonces, no los encontramos. Yo he estado por ahí revisando el tema muy a grosso modo y básicamente son pocos los hijos de grandes artistas que han heredado, digámoslo así, entre comillas, de sus padres ciertas actitudes. Hijo del hijo de Bach, por ejemplo. Pero la mayoría de los otros grandes artistas y genios, pues simplemente no se heredó esa genialidad. ¿Por qué? Porque es que la genialidad artística, intelectual, pues no procede y no se hereda por el cuerpo físico. Se heredan algunos rasgos, ¿cierto? Inclusive algunas tendencias de alguna manera en cuanto a temas de la personalidad, pero en esencia nuestra estructura de personalidad, nuestro comportamiento, nuestra inteligencia y nuestros conflictos, pues son sin duda herencia de nosotros mismos que a través del tiempo y que la reencarnación es el único método y la única teoría que logra explicar tantas diferencias humanas y tantas diferencias sociales, ¿no? Entonces aquí Juana de Ángeles nos hace hincapié un poco de que estaríamos básicamente obedeciendo a la fatalidad si la genética, digamos, de una u otra forma fuera la causante de todos nuestros problemas, de todos nuestros conflictos. Es decir, no seríamos unos entes activos en nuestro futuro inclusive o en nuestra realidad, porque estaríamos sujetos pues a las simples leyes de la naturaleza, de la genética o de la biología que fatalmente nos conducirían a ciertos estados, a ciertas conductas o a ciertas posiciones desde cualquier punto de vista, ¿no? Entonces, por eso, digamos, ella misma plantea de que esa visión es una visión muy reduccionista porque no sé si no ver al ser humano como un cúmulo de células ordenados por unas leyes de la genética y de la biología, que sin duda al estudiar nuestra realidad, pues no hay ninguna compatibilidad completa. Nosotros hemos tenido casos de pacientes gemelos, ¿cierto? Gemelos idénticos, los dos, uno de ellos, por ejemplo, con algún trastorno mental específico, el otro sin ningún trastorno mental, pero con personalidades completamente diferentes. Y si nosotros analizamos nuestra propia familia, nuestro entorno familiar, hay familias que son pues obviamente mucho más numerosas, tienen 10, 12 hijos inclusive, o menos 4 o 5, o en nuestros núcleos que hay 3 o 4, pero si nos ponemos a analizar la personalidad de cada uno, pues realmente difieren muchísimo, ¿no? Entonces encontramos en nuestra familia personas que son más geniadas, encontramos el otro que es más noble, otro que es muy arrogante, el otro es mucho más humilde, es decir, diferentes tipos de personalidad con diferentes gustos. En la casa hay alguien que le gusta el rock, al otro le gusta la música clásica, al otro no le gusta la música, al otro le gusta la música popular, etcétera. Es decir, hay una diversidad, digamos, de gustos. Y lo curioso es que estas personas proceden de los mismos padres, ¿cierto? Por lo general, con la misma influencia genética, inclusive con la misma influencia cultural, ¿no? Porque la mayoría fuimos o fueron educados en ese entorno bajo los mismos parámetros. Y a pesar de esto, a pesar de que el entorno era el mismo, a pesar de que habían los mismos estímulos, con los mismos estímulos inclusive también biológicos, pero vemos la diversidad que hay en cuanto a nuestras conductas y a nuestros comportamientos. Los espíritus en el libro de los espíritus plantean que una de las características del universo es la diversidad. Y hay diversidad en prácticamente todo lo que existe. No hay una célula, los trillones de células que hay en nuestro organismo, no hay una célula que se parezca a la otra. Es decir, tienen similitudes, pero no hay una célula exactamente igual a la otra. Si tenemos varios millones de neuronas, cada una de ellas difiere de otra en alguna u otra característica, ¿no? Entonces, digamos que hay una diversidad que la única forma es analizarla mucho más allá de un punto de vista mucho más trascendental, como lo plantea la doctrina espírita y la psicología profunda que nos plantea Juana de Ángeles también. Entonces, también ella hace la reflexión de que, o sea, se tardó, digamos, hasta lo que llevamos hoy, más o menos unos 14.700 millones de años, desde que explotó el Big Bang, ¿cierto? Hasta nuestros días, que son muchos millones de años. Realmente la vida, desde el punto de vista biológico, acá en la Tierra lleva realmente poco tiempo, pero
tantos millones de años de un proceso evolutivo, por ejemplo, para que a través de la desencarnación o de la muerte, como se llama popularmente, simplemente fueron millones de años de evolución para que un ser aparezca, ¿cierto? Un ser humano, por ejemplo, viva 40, 50, 70, 80 años, desencarne y ya todo se acabe allí. Digamos que es un esfuerzo muy grande de la naturaleza como para tan poco, ¿no? Entonces, esto nos hace reflexionar un poco el más allá y lo trascendental, que es la misma vida y la misma existencia. Todos estos conceptos son importantes porque para nosotros poder comprender estos conflictos internos que tenemos que ir un poco más allá de nuestra existencia actual. Se han hecho muchísimos y diversos estudios de las conductas humanas, de los comportamientos humanos, pero la mayoría se limitan básicamente a todo lo que ocurrió durante la concepción, en el embarazo, ¿cierto? Hasta más o menos la adolescencia. Entonces, digamos que en esos 12, 13 o 14 o 15 años, en teoría, es la explicación que nos da la medicina ortodoxa de la causa de los conflictos y de toda la diversidad que hay de conductas humanas. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga algunos rasgos antisociales y que sea una persona antisocial, pues se podría decir, ¿cierto? Desde la visión ortodoxa, por ejemplo, desde de la psicología, que quizás ese trastorno se gestó en su infancia por algún trauma en su infancia y eso explica básicamente ciertas conductas en su adolescencia. Entonces, encontramos tanta variedad, como lo decíamos, de este tipo de conductas humanas, que es casi absurdo pensar que solo con algunos estímulos de la infancia, quizás mínimos muchas veces, inclusive hay personas que no tuvieron ningún estímulo negativo en la infancia, digámoslo así, y a pesar de eso desarrollan algunas patologías de la conducta. Entonces, digamos que esa idea no explica completamente, ¿no? Entonces, hubo unas teorías que es cierto que afortunadamente aparecieron, que sin duda se acercan un poco y que también nos lo dice Juana de Ángelis, que afortunadamente algunos teoristas empezaron a investigar los comportamientos humanos y la mente humana sin llegar completamente a acercarse a los postulados espíritas acerca de la reencarnación, de la supervivencia del alma, de la ley de causa y efecto y todos esos fundamentos que nos trae la doctrina, pero sin duda los que más reconocemos son las teorías de Freud y de Jung acerca de las teorías psicoanalíticas, que básicamente lo que ellos hicieron fue descubrir, ofrecieron una visión mucho más profunda del ser, del descubrimiento mismo del interior del ser humano, del inconsciente, que fue un tema bastante revolucionario para la época. Como lo decíamos, esas teorías fueron casi que contemporáneas con el nacimiento de la misma doctrina espírita y digamos que nos adentraron un poco en los pensamientos humanos, en las conductas. Entonces, básicamente, o palabras más, palabras menos, estos personajes como Freud, padre del psicoanálisis, bueno, y Jung como un continuador mucho más profundo, que es muy citado también por la doctrina espírita en muchos escenarios, se acercaron un poco al inconsciente que nosotros podríamos llamar, que es esa memoria que trae el espíritu de las existencias pasadas. Inclusive, dentro de las mismas teorías psicológicas actuales, algunos postulados de estos personajes que son tan interesantes los enmarcan dentro de los temas misticoides, ¿no? Desafortunadamente porque se consideraban, según ellos, que no tenían, digamos, ningún método científico para poder analizar todas estas cuestiones. Pero han arrojado grandes enseñanzas y se han acercado mucho a la causa y a la génesis de todos los problemas o de muchos de los problemas que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces allí se explicaron variabilidad de comportamientos, de conductas. En ese inconsciente se guardan muchos deseos reprimidos, se guardan también frustraciones, se guardan miedos, que al estudiarlos y al explorarlos podemos encontrar, digamos, a grosso modo por lo menos, la causa de también muchas dificultades o muchos trastornos que tenemos nosotros. Cuando hablamos de todos los trastornos, no solo hablamos necesariamente de las enfermedades mentales propiamente dichas, ¿sí? Es decir, no hay un ser humano completamente equilibrado. Obviamente hay enfermedades que son mucho más complejas, pero los mismos problemas de la autoestima, los mismos problemas de ansiedad, los mismos problemas que vemos hoy como la rabia, como el resentimiento y como otro tipo de circunstancias de nuestra vida,
pues podemos averiguar en ese interior, digamos, en ese inconsciente, desde el punto de vista psicoanalítico, cuál pudo haber sido la causa. Y si investigamos y si estudiamos esas conductas o ese tipo de expresiones de nosotros, esos desequilibrios que muchas veces nosotros expresamos en nuestra vida cotidiana, a la luz de la doctrina espírita o a la luz de esa psicología profunda, podemos hallar esas causas. Y allí, en esas causas, pues podemos encontrar las soluciones a esto, ¿no? Entonces hoy también veremos no solo como, por ejemplo, la rabia, el resentimiento y otras cosas por sí solas causan problemas, sino que sin duda traen efectos y consecuencias en nuestra salud, en nuestra vida, ¿no? Porque todo esto también trae sus efectos y el objetivo es encontrar esa, digamos, esa causa para empezar a trabajar constantemente en ello, ¿no? Entonces, la realidad que actualmente cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Nuestra estructura, nuestra personalidad, nuestro genio, como lo decíamos anteriormente, la forma de ser nuestra, digamos que eso se ha ido moldeando gradualmente de acuerdo a diversos factores que hay que reconocer también, ¿no? Entonces, hay factores biológicos, ¿cierto?, que influyen en nuestra realidad, hay factores del entorno que influyen en nuestra realidad, hay factores familiares también, la forma en cómo nos educaron también influye. Si bien traemos un derrotero espiritual a través de los siglos, ¿sí? Si bien traemos unas experiencias pasadas, unos aprendizajes pasados, pues sin duda el entorno pues también influye en nuestra realidad. Si el entorno no influyera en nuestra realidad, si la familia no influyera o la sociedad misma, pues los métodos de educación pues tampoco tendrían utilidad, ¿sí? Entonces, la familia precisamente es una experiencia del espíritu para que desde allí también se moldeen ciertos hábitos que nosotros, digamos, necesitamos, ¿no? Esas tendencias que traemos del pasado tienen que identificarse por los padres, por ese entorno, para poder ir moldeando un poco. Entonces, la familia, la sociedad, las leyes, la biología, todo esto, digamos, tiene un grado de influencia en lo que nosotros somos en estos momentos, ¿no? Y obviamente, pues lo que más influye y lo que más pesa, pues es toda esa experiencia reencarnatoria que traemos durante varios siglos. Por eso es importante el autoconocimiento, por eso es importante que nosotros no solo estudiemos el mundo exterior, porque a veces si no tenemos, digamos, como esa hoja de ruta en nuestra vida, pues empezamos a buscar la causa o buscar la felicidad o buscar la causa de nuestros problemas en el mundo exterior, que allí también encontramos parte de las causas, pero que la mayoría están en nuestro interior. Por eso la doctrina espírita se convierte en una herramienta de autoconocimiento, ¿sí? El hecho de que nosotros sepamos simplemente de que no solo estamos constituidos de un cuerpo físico, de que somos espíritus que tenemos características obviamente orgánicas, en el caso de los que estamos encarnados, ¿cierto? Digamos, un elemento psicológico, emocional, social y espiritual, teniendo en cuenta también los parámetros de la reencarnación, pues nosotros podemos estudiar un poco más allá esa conducta nuestra, esa realidad nuestra. Entonces, por eso es importante y es imperativo ese trabajo por el autoconocimiento de cada uno de nosotros para poder encontrar allí, digamos, esta conciencia que tenemos que encontrar para seguir transformándonos y seguir trabajando por nuestro mejoramiento. Bien. Entonces, Juana Ángeles enumera en uno de sus capítulos una serie, digamos, de circunstancias y de conflictos o de conductas nuestras que muchas veces, sin darnos cuenta en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, nos traen muchos problemas y muchos inconvenientes. Y ella hace referencia a 5 en particular, ¿cierto? Entonces nos dice que la rabia, ¿cierto? Vamos a analizar hoy este tema. ¿Quién no ha sentido, por ejemplo, rabia en algún momento? Es algo que hace parte de nuestra naturaleza, pero ya lo analizaremos. El mismo resentimiento, las lamentaciones, las pérdidas ocasionadas por la desencarnación o por la muerte también trae algunos conflictos y traen muchos conflictos en nuestra vida que tenemos que analizar muy bien, y la amargura, ¿no?
Entonces, hoy vamos a revisar estos 5 elementos, ¿cierto? A la luz de las teorías que estamos hablando de hoy, especialmente las asociadas a las enseñanzas de Juana de Ángelis, ¿no? Entonces, la condición humana, ¿cierto? Nosotros, estas conductas y este tipo de cosas están enraizadas en nosotros. O sea, si una persona, por ejemplo, constantemente, alguna de estas desequilibrios, pues están manifestándose constantemente, es porque están enraizadas en nuestro interior, en nuestro espíritu, y plantea ella de 2 elementos importantes para poder comprender este tipo de reacciones nuestras. Ojo, estamos hablando de reacciones desproporcionadas, ¿no? Porque estas, pues, muchas de ellas hacen parte de nuestra naturaleza, ¿no? Las mismas emociones, etcétera, hacen parte de nuestra naturaleza, de nuestro proceso evolutivo. Pero cuando ya este tipo de cosas generan conflictos o nos enferman, pues obviamente tenemos que tener un cuidado mayor. Entonces habla ella de 2 elementos importantes, y es que nos habla puntualmente del ego y del self, ¿cierto? De estos 2 conceptos. Y para aclarar puntualmente nos plantea de que el ego es lo que nosotros queremos y el self es lo que debemos nosotros ser. Entonces una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo debo hacer o ser, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando estábamos en la infancia, que bueno, ya estamos en épocas decembrinas prácticamente, uno cuando estaba pequeño o los hijos nuestros, pues ellos para Navidad piden ciertos regalos, ¿no? Entonces yo cuando estaba pequeño, pues iba a los supermercados, ¿cierto? Y uno veía pues obviamente allí una serie de juguetes y que muchos de ellos lo asombraban a uno. Y regularmente uno se fija en el más caro, ¿no? Por lo general. Entonces veía unos carros a control remoto, estamos hablando hace más de 25 años, y pues obviamente yo me idealizaba en que ese era lo que me iba a llegar en Navidad. Entonces eran carros pues obviamente costosos, pero cuando llegaba la Navidad pues no me llegaba el carro de control remoto, sino que me llegaba una volquetica de plástico que me tocaba amarrarle una piolita, una cuerdita para poder arrastrarlo, ¿no? Entonces, lo que yo quería era ese carro a control remoto, pero lo que realmente yo necesitaba, de acuerdo a la sabiduría de mi padre, era ese carro, y también al bolsillo también de mi papá, era ese carro, ¿no? Entonces, si nosotros realmente vivimos en función de lo que nosotros queremos, pues realmente eso nos traería muchísimos problemas, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que queremos y otra cosa, o lo que queremos ser, y otra cosa es lo que debemos ser. Entonces, lo que plantea Juana de Ángeles es que hay un conflicto entre estas 2 cosas, hay un conflicto entre estas 2 realidades, y de ahí es que surgen la mayoría de desequilibrios humanos entre lo que queremos ser y entre lo que debemos ser. Entonces, digamos que ella plantea que esta es la raíz un poco de muchos conflictos humanos a través de la historia del espíritu, a través de lo que hemos venido trasegando, ¿no? Entonces, muchas veces nos plantea ella que regularmente queremos o valoramos más en la vida las cosas que nos traen satisfacción, por ejemplo. Entonces, si algo en la vida nos trae mucha satisfacción, lo valoramos más que las cosas que no nos traen satisfacción. Entonces, ¿qué cosas no nos traen satisfacción? Los conflictos, los problemas, muchas enfermedades, muchas vicisitudes de nuestra vida, muchos retos que nos pone la existencia. Pero si nosotros nos damos cuenta de que esos retos que nos pone la vida y la existencia hacen parte del crecimiento nuestro, pues le daríamos un valor diferente. Entonces, esas cosas que nos traen problemas y conflictos simplemente o las rechazamos o simplemente con desagrado nos alejamos de ellas, ¿cierto? Inclusive entramos a las lamentaciones, como lo veremos también un poco más adelante a más profundidad, y no le damos el valor y la importancia que este tipo de experiencias tienen en nuestra vida. Entonces, tenemos una visión muy facilista de la existencia, casi siempre buscando las cosas que nos satisfacen y sobre todo que nos satisfacen las pasiones. Entonces, obviamente va a haber un conflicto entre una cosa y la otra. No valoramos lo que nos sirve y le damos más valor muchas veces a las cosas que nos traen más problemas, ¿no? Entonces, digamos que ella nos plantea de que en ese ir y venir de cosas, pues obviamente allí se empiezan a gestar muchos trastornos y muchos problemas que se manifiestan como la rabia, el resentimiento, las lamentaciones, la amargura, bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tenemos que empezar a ver de esta manera un poco estos temas, ¿no? Y si esto es duradero,
¿cierto? Una cosa es que a mí me dé rabia un momento y bueno, ya se me pasó, pero si esto es duradero en el tiempo, pues va a traer no solo más problemas, sino que nos va a traer también desequilibrios orgánicos. Entonces la rabia, como ya lo decíamos, digamos que es un factor frecuente de conflictos, ¿sí? Esto provoca, nos dice ella, altas descargas energéticas, ¿sí? Muchas de esas descargas son visibles porque hay personas que son bastante impulsivas, ¿cierto? Y que en un momento de rabia pueden ocasionar muchos trastornos, bueno, muchos problemas a su alrededor, inclusive cosas asociadas al crimen, ¿no? Por un momento, digamos, de rabia. Entonces, ella nos dice que esto es natural de todas formas, sentir rabia y sentir este tipo de emociones es natural en el ser humano, porque también de esta forma ayudamos a conocernos y ayudamos, digamos, a mejorarnos. Pero cuando esto ocasiona muchos más problemas y cuando nos dice ella, esta energía que se proyecta a través de la rabia cae en zonas que son, digamos, fácilmente inflamables, pues puede generar un incendio gigante. Entonces, una rabia o este estado del ánimo que nosotros no sepamos manejar puede ocasionar unos efectos mucho mayores, ¿no? Entonces, muchas venganzas que hay, por ejemplo, durante muchas reencarnaciones, durante muchos siglos, surgieron de un conflicto pequeño, de un manejo inadecuado de las emociones. Entonces, nosotros, ¿quién no ha sentido rabia, como lo decíamos, en algún momento dado? Usted va, digamos, en la buseta o va en su carro, o el vecino está haciendo mucho ruido, o una motocicleta se le atravesó mientras usted iba manejando, en fin, o le cogió la tarde para llegar al trabajo, o simplemente iba para el banco a pagar un recibo, o a hacer alguna vuelta al banco, cuando llegó ya estaba cerrado el banco y era algo muy importante, ¿sí? O le retuvieron su vehículo y el vehículo duró todo el puente en los patios. O sea, es decir, hay una cantidad de situaciones de nuestra vida cotidiana que nos puede generar muchas emociones. Entonces, si es constante, por ejemplo, este tipo de emoción como la rabia en nuestra vida cotidiana, pues fácilmente esto puede ocasionar otros efectos. En nuestro mismo entorno familiar, cuando no sabemos manejar este tipo de cosas, pues se pueden gestar conflictos mucho mayores que pueden generar obviamente en discusiones mucho, es decir, de mucho mayor calibre en nuestra familia, ocasionando posteriormente efectos grandes en nuestra vida. Otra cosa importante que también se puede generar a partir de todas estas emociones mal administradas es que se genera en nuestro organismo una respuesta fisiológica, una respuesta química de nuestro cerebro a todo este tipo de emociones. Entonces, antes se pensaba que las personas, por ejemplo, hace más de 2000 años atrás, se planteaba, por ejemplo, o los padres de la medicina planteaban que las personas tristes se enfermaban más que las personas felices. Digamos que ese era un postulado porque era lo que más o menos se observaba. En los años 60 y 70, cuando apareció, digamos, esta enfermedad que es el VIH, ¿sí? que se desencadena posteriormente cuando era mal administrada, como el síndrome de inmunodeficiencia humana, conocido como SIDA, digamos que preocupó mucho a la sociedad científica y a los gobiernos en esos años, y les preocupaba que esa enfermedad pues iba a acabar con toda la humanidad. Entonces, obviamente no es una enfermedad fácil de manejar, ¿no? Actualmente pues hay unos tratamientos diferentes, pero en esa época que apenas aparecía, bueno, a hoy más o menos ha dejado 25 millones de muertos esta enfermedad que es el VIH. Entonces, se invirtió muchísimo dinero en la investigación del sistema inmunológico, de cómo, digamos, mediaba el sistema inmunológico en el manejo, obviamente, de todo este tipo de enfermedades, obviamente para la creación de vacunas, para la creación de medicamentos, de tratamientos, pero dentro de todo lo que se investigó, pues se descubrió de que las emociones y los pensamientos influían en el estado de salud o enfermedad, en el equilibrio inmunológico, en el equilibrio, digamos, del sistema defensivo de nuestro cuerpo. Unos psicólogos a principios de los años 80 en los Estados Unidos que investigaron esto y le dieron el nombre de psiconeuroendocrinoinmunología. Actualmente pues hay investigaciones acerca de esto, hay una especialización médica en los Estados Unidos acerca de esto,
pero palabras más, palabras menos, es como las emociones, ¿cierto? Afectan el funcionamiento del cerebro, cómo esto hace que haya una respuesta del organismo desde el punto de vista de las hormonas, ¿cierto? Y cómo esto afecta al sistema inmunológico. Entonces, está demostrado desde el punto de vista médico, desde el punto de vista biológico, de que las emociones influyen directamente en nuestro estado de salud o enfermedad orgánico. Entonces, si emociones como esta, sostenidas a largo plazo, pueden provocar esos efectos, ¿cierto? En nuestro organismo, pues sin duda se convierte esto en por lo menos un argumento bastante válido para que nosotros empecemos a controlar nuestras emociones, ¿sí? Porque si yo descargo mi rabia frente contra una persona, que también traerá sus efectos contra esa persona, pero la persona más perjudicada con estos, digamos, actos de impulsividad nuestro, pues somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso, esa charla de hoy, digamos, se titula esos conflictos, esos trastornos internos que tenemos y qué consecuencias puede eso traer. Porque las consecuencias no solo se limitan al entorno, pues a las personas que nos rodean, que es algo evidente y visible, sino también a largo plazo en nosotros, ¿no? En nuestro interior. Bien. Entonces, no voy a profundizar mucho acá en lo que les voy a explicar en este mecanismo, pero básicamente dentro de todas las investigaciones también se investigó un poco los mecanismos del estrés. Entonces, cuando uno habla de estrés, no habla necesariamente a que una persona está preocupada por un problema que tiene, o en general, o particularmente, ¿cierto? No es que tengo muchas cosas que hacer, estoy estresado. Digamos que el tema del estrés es un tema que va mucho más allá, ¿sí? Y cuando hablamos de estrés, el estrés, digamos, aplica a muchas cosas. Por ejemplo, si hay un metal, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, este lapicero, y yo lo aprieto muchísimo con fuerza, pues esta pasta está sometida a un estrés, ¿cierto? A un estrés por la fuerza que se le está haciendo. Si yo pongo este lapicero al fuego, pues va a estar sometido a un estrés térmico, ¿sí? Es todo eso externo que le provoque algo a este lapicero, pues le va a provocar unos efectos. Se puede partir, se puede dañar. Entonces, el organismo nuestro funciona más o menos igual. Entonces, el mecanismo del estrés dentro del organismo es algo natural, es algo normal, ¿sí? Y nuestro organismo pues tiene unas respuestas a ese estrés de cualquier orden, ¿sí? Estrés que puede ser ocasionado por temas fisiológicos, o sea, por temas orgánicos o por temas psicológicos. Entonces, vamos aquí a explicar rápidamente, digamos, ese mecanismo para poder explicar un poco todos estos fenómenos. Entonces, estamos sometidos a una situación, ¿cierto?, de estrés en nuestra vida por cualquier situación. Porque tenemos problemas en la casa, porque tenemos problemas en el trabajo, por alguna enfermedad, porque no tenemos dinero para pagar un recibo como lo decíamos, es decir, por cualquier situación. Esto genera obviamente una respuesta en nuestro cerebro, ¿sí? Esto genera una respuesta en nuestro cerebro. El simple hecho nosotros de pensar en algo, ya eso genera una respuesta. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando uno ve a alguien, por ejemplo, comiéndose un mango con sal, ¿cierto? Biche, si uno ya en solo pensar en eso, ya inclusive nuestras glándulas salivales empiezan a actuar, ¿sí? Simplemente con visualizar a alguien comiendo, digamos, un mango, por ejemplo, ¿cierto? Si nosotros vemos a otra persona que está bostezando, ¿cierto? Regularmente también eso es como contagioso, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es a través de mecanismos psicológicos, cómo nuestros pensamientos o lo que nosotros visualizamos, lo que nosotros experimentamos, eso provoca efectos en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, si ver comer a alguien un simple mango o ver a alguien bostezar ya nos provoca efectos orgánicos, pues imagínense situaciones de nuestra vida que son muchos de ellos complejos, pues qué efectos podría traer. O por ejemplo, lo que estamos hablando, la rabia, que es esa descarga de esa alta energía, ¿cierto? O sea, ¿qué efectos puede traer eso, no? El mismo resentimiento, como lo decimos. Entonces, esto provoca unos efectos que vamos aquí a explicar a grosso modo. Entonces, nuestro cerebro, ¿sí? A través del hipotálamo, de la hipófisis, pues tiene una respuesta, ¿sí? Esa respuesta esta es la respuesta así como esto es bastante complejo, pero digamos acá que no es el objetivo de la charla, pero sí vamos a verlo como muy a grosso modo, como les decía, pues para poder comprender
por qué este tipo de emociones nos afectan, ¿cierto? Por lo menos orgánicamente. En las glándulas suprarrenales que están acá encima de estos son los riñones, encima de los riñones hay unas glandulitas que llaman las glándulas suprarrenales que tienen unas funciones bastante importantes. Entonces, cuando estamos en situación de estrés porque de pronto casi nos atropella un carro, por cualquier situación, como lo decíamos, o algún problema, pues hay una respuesta química del organismo para poder el organismo defenderse. El objetivo del organismo es huir, ¿sí? El objetivo del organismo es huir para poder defenderse. En los animalitos, en ellos también funciona, digamos, esto más o menos igual. Si un animal, por ejemplo, una gacela está por ahí comiendo un pastico y llega un depredador, pues hay un estrés allí, ¿cierto? Y hace que el organismo reaccione de esta manera y él pueda escaparse. Entonces, ocurre básicamente lo mismo. Entonces, cuando estamos en una situación de estrés, se crean, o sea, se segregan dos sustancias en gran medida, que es la dopamina y el cortisol, ¿cierto? En el cerebro y en las glándulas suprarrenales. Estas sustancias, ¿cierto? Permítame, corro aquí la camarita. Estas sustancias pueden hacer que haya una producción grande de adrenalina. La adrenalina es algo muy importante también para el cuerpo, pero que hay que tener cuidado con ella. Entonces, cuando hay una situación de estrés en nuestra vida, estas dos sustancias pueden hacer que se produzca mayor adrenalina. Entonces, cuando la situación de estrés dura mucho tiempo, estas situaciones están hechas es para que sean cortas, ¿sí? No para que duren mucho tiempo. Entonces, a través del tiempo, por ejemplo, yo tengo un problema hoy, me estresé, lo solucioné y ya se me acabó el estrés. Pero cuando el estrés se vuelve crónico, ¿cierto? Cuando estos mecanismos se vuelven crónicos, pues pueden provocar efectos dañinos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando ese estrés dura mucho tiempo, pues tiende esa dopamina a disminuir sus niveles, ¿cierto? Y esto provoca alteraciones del estado del ánimo. Entonces, las personas que sufren, por ejemplo, digamos que cuando hay una alteración de este neurotransmisor, esto influye directamente en el estado del ánimo, ¿no? También nos altera el sueño, ¿sí? Entonces, por eso una persona cuando está muy estresada, tiene muchos problemas, pues también se le afecta la conciliación del sueño, sufre de insomnio, ¿cierto? También el estado de ánimo fácilmente puede entrar en un episodio depresivo por cualquier situación. Todo esto se da por estos mecanismos. Entonces, el problema no son los mecanismos, ¿no? El problema es qué lo causó, que es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿sí? Fuera de eso, cuando esos estados de estrés son crónicos que duran muchos días por cualquier situación, pues esta sustancia se llama cortisol, se aumenta. Y el cortisol pues también trae otros problemas en nuestro cuerpo. Cuando el cortisol está muy aumentado, eso afecta la reproducción de las células. O sea, las células no se van a reproducir igual, se van a desorganizar la producción o la reproducción de las células. Entonces, recordemos que digamos que las células o las defensas de nuestro cuerpo son también células, ¿sí? Entonces, si nosotros mantenemos todo el tiempo estresados, pues la reproducción de esas células que nos defienden a nosotros de cualquier agente externo también se va a ver alterado, ¿no? Y obviamente, pues esto va a ocasionar pues muchos más inconvenientes, ¿no? Esto, como lo decíamos, lo estamos aquí viendo como muy a grosso modo como para comprender esos mecanismos, ¿no? Y obviamente pues va a afectar todo nuestro sistema inmunológico, nos va a traer efectos a nivel cardíaco, nos aumenta la frecuencia cardíaca, las personas que son hipertensas se les puede aumentar la tensión mucho más, el metabolismo del hígado también se va a afectar, produciendo o secretando más azúcar, y si hay mucha azúcar en el cuerpo porque mantenemos todo el tiempo estresado, llega un punto en que el páncreas no va a poder controlar ese azúcar. En fin, como ustedes ven, cualquier emoción de nuestro cuerpo, y si son emociones negativas, como la rabia y como otras, pues pueden traer efectos realmente muy nocivos para nosotros. Entonces, por lo menos esto que la doctrina espírita lo plantea también y lo tiene en cuenta, pero que nos lo explica también la ciencia, pues debe ser un argumento suficiente para nosotros aprender a manejar nuestras emociones. Por eso, cuando nosotros no comprendemos las cosas de esta manera y no utilizamos estos recursos para nosotros poder comprender nuestra realidad, nos plantea también la doctrina que es falta de autoestima, ¿sí? Y la falta de autoestima se manifiesta de la forma en cómo nosotros nos comportamos con el mundo, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros, por un episodio de rabia, simplemente explotamos, ¿cierto?
Y ahí estamos, ahí nuestro orgullo está en plena acción, ¿sí? Porque pensamos que siempre tenemos la razón muchas veces. Muchas veces esa explosión es tan grande que ocasiona muchos conflictos, muchos problemas, y nosotros nos sentimos bien porque exploté y porque le dije todo lo que tenía que decirle y porque yo no me voy a dejar montar de nadie, o porque es que tal situación en la casa, o porque no me tienen paciencia, por la razón que sea, pero no nos damos cuenta de que esto interiormente a largo plazo nos está enfermando. Eh, Bajo este mecanismo también se pueden desarrollar muchas otras enfermedades. Que ya veremos ahorita rápidamente, pues sin profundizar en ellas, ¿no? Entonces, se nos va a alterar prácticamente todo nuestro mecanismo, ¿no? De funcionamiento. Bien, entonces, cuando alguien, digamos, se siente herido, ¿cierto? Por alguna situación, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos con el lado poco agradable de alguien, ¿sí? Digamos que muchas veces se generan este tipo de, o sea, instantáneamente, digamos, muchas veces hay algún rechazo, esa chispa de la rabia sale, ¿cierto? Y esto pues puede provocar muchas cosas. Entonces nos dice Juana lo siguiente: la sensación de rabia actual tiene sus raíces en conflictos no asimilados que fueron ocultados en el subconsciente desde la infancia y que resurgen siempre que alguna vibración equivalente llega al centro de los recuerdos archivados. Y nos agrega a ella que no solo en la infancia, sino también de existencias pasadas, ¿no? Entonces, conflictos mal resueltos. Ahí, digamos, radica también la importancia de la educación, ¿sí? Digamos, como padres en este caso, porque nosotros tenemos que aprender a educar a nuestros hijos de una forma, es difícil, ¿no? Encontrar como un punto medio, pero no podemos ser ni tan laxos, ¿cierto? Pero tampoco tan castradores con nuestros hijos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nunca le enseñamos a un hijo a manifestar las emociones, ¿cierto? Esa represión que va a quedarse allí dentro va a manifestarse de una u otra forma más adelante, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros no le enseñamos a un hijo a cumplir las normas desde chiquiticos, o sea, se hace todo lo que el niño diga, cuando llegue la adolescencia, el niño no está acostumbrado a cumplir normas. ¿Por qué? Porque nunca se le pusieron límites en su entorno. Entonces, recordemos que cuando nosotros, a medida que nosotros vamos creciendo, nos damos cuenta de que hay más normas de las que creíamos. A medida que vamos siendo más activos socialmente, cuando ya empezamos a ir al colegio, cuando ya empezamos a ir al trabajo, cuando ya tenemos responsabilidades bancarias, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de que hay normas de tránsito, cuando nos damos cuenta que hay una autoridad, que hay unas leyes que rigen los gobiernos, los países, ¿cierto? Entonces, cuando desde niños no se enseñan a controlar a los niños a través de las normas, pues tampoco ser como yo tan radicales, o sea, no llegar al punto de ser castradores tampoco, que es el otro extremo que decíamos, pues ese niño se va a criar, digamos, sin visión de que hay normas en la sociedad. Entonces, llega la adolescencia, no le importan las normas y pues vamos a encontrar, pues no ocurre en todos los casos, pero si hay esas tendencias del pasado, pues fácilmente se van a manifestar y vamos a reforzar de esta manera. Y lo contrario es con el niño castrado, ¿no? El niño castrado, entre comillas, ¿cierto? De que él no puede opinar, él simplemente hace lo que los papás le digan, ¿cierto? Que es el otro extremo, pues son niños que de alguna forma, inclusive, muchos de ellos se guardan sus emociones y sus sentimientos y eso se va a ver manifestado más adelante con algún trastorno. Digamos que eso lo explican no solo las teorías psicoanalíticas, sino también las teorías espíritas acerca de la personalidad y de las conductas. Y Juana de Ángelis hace un recorrido grandísimo en todo, digamos, sus libros, ¿cierto? Toda esa serie psicológica, digamos, hace un abordaje muy profundo de estos temas. Inclusive hay alguna literatura que es bastante técnica, ¿no? Y que es bastante a veces compleja de comprender desde el punto de vista espírita, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto es algo bastante complejo, ¿no? Hay algunos trastornos en la infancia, por ejemplo, que también han sido sufridos. Entonces, si uno maltrata a un niño en la infancia, esto se puede manifestar de múltiples maneras, pues imagínese acordarse uno o cómo se va a manifestar todo el derrotero espiritual que llevamos durante siglos, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que nosotros a partir de hoy empezar a construir un yo nuevo, ¿cierto? ¿Sí? Irnos más por ese self y no tanto por el ego, ¿cierto? Para que no tengamos más adelante en próximas reencarnaciones estarnos lamentando, ¿cierto? Por cosas que hoy quizás pudimos haber prevenido muy fácilmente, ¿no? Entonces,
La rabia, que es lo que estamos analizando en este momento, digamos, nos menciona aquí Juana de Ángeles que obedece básicamente a conflictos de la infancia no resueltos, ¿cierto? O conflictos del pasado no resueltos. Una emoción que se quiso manifestar no se pudo manifestar. Eso quedó allí guardado. Por eso es importante que las personas que tengan sus problemas, ¿cierto? Sus conflictos, todas sus dificultades, acudan, por ejemplo, a la ayuda profesional, acudan a la atención fraternal, las instituciones espíritas, que allí, digamos, es un espacio para uno de una forma controlada, de una forma calmada, ¿cierto? Se puedan expresar, digamos, ciertas cosas que hay en nuestra vida, como desahogar un poco en nuestra vida, porque pues ninguna de nuestra vida es perfecta, ¿no? Y si podemos manifestar eso un poco con alguien que nos pueda brindar esa asistencia, esa ayuda, si sea un amigo, ¿cierto? Que nos preste el hombro para llorar o que nos escuche, digamos que de esta forma nos desembarazamos un poco de estos sentimientos y estas emociones que a largo plazo, pues, como lo decíamos, pues nos pueden causar muchos problemas y muchos conflictos. Bien, entonces, nos dice ella, ¿cierto? Como lo vemos diciendo, de que la rabia puntualmente, digamos, se presenta en personas que han perdido la autoestima o personas que se preocupan mucho por su imagen, ¿no? Entonces, claro, obviamente uno de los principales problemas de la humanidad pues es el orgullo y el egoísmo, ¿cierto? El orgullo particularmente. Entonces, muchas veces por fuera somos muy fuertes, pero muchas veces esa coraza que tenemos por fuera con nuestras actitudes y nuestros comportamientos, que no son los correctos muchas veces, son prácticamente mecanismos de defensa inconscientes que tenemos para ocultar la fragilidad que tenemos muchas veces por dentro. Entonces, por fuera uno muchas veces se muestra como muy fuerte, como muy cierto, pero cuando uno se da cuenta por dentro, pues realmente tiene muchos conflictos que tiene que empezar a resolver, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y digamos que esto es como una invitación también a la humildad, ¿no? Acá en esta humanidad, no podría decir que no hay nadie más que otro, ¿no? Si bien hay excepciones que vienen a ayudarnos a avanzar, pero la mayoría de espíritus que estamos acá, casi todos tenemos las mismas necesidades, casi todos tenemos los mismos problemas, casi todos tenemos los mismos conflictos. No por nada nuestro mundo es un planeta de expiación y de pruebas y si estamos acá, pues eso obedece a algo, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando nosotros por eso, ¿no? La inseguridad interior también facilita, digamos, este tipo de expresiones de ira, de rabia. Eh, Muchas veces hay situaciones que nos llevan a ser dependientes de los demás, entonces también a veces se busca también generar cierta lástima a veces en nuestro entorno para poder recibir cierta ayuda. Hay que tener en cuenta todos estos elementos para nosotros empezar a construirnos interiormente, ¿no? Y otra cosa importante también que nos recuerda a ella es que tenemos que racionalizar los conflictos, ¿sí? Es decir, si hay un problema hay que averiguar por qué es ese problema, ¿no? O sea, ¿cómo influyo yo en ese problema? ¿Qué hice yo para que ese problema existiera? ¿Sí? Entonces, porque muchas veces encontramos la culpa de todo afuera, como lo decíamos, ¿sí? No, es que mi jefe es así, o es que mi esposa, o es que mi mamá, o es que mi hermano, casi siempre se busca afuera la causa de los problemas. Quizás allá afuera hayan también algunos que contribuyan, pero toca también mirar nosotros qué hemos hecho para que ese problema exista, ¿sí? O sea, qué actitudes he tenido yo, qué comportamientos he tenido, porque una cosa que también uno puede analizar es que como somos un poquitico orgullositos, nosotros no somos conscientes, ¿sí? De los problemas que tenemos, ¿sí? No somos conscientes de que estamos desequilibrados, no somos conscientes de que estamos enfermos. Entonces, muchas veces hay personas que actúan y les parece normal actuar así, pero todo el mundo se da cuenta que no es la forma correcta de actuar, ¿cierto? La única persona que no sabe que está actuando mal es uno mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se da cuenta uno? Cuando ya empiezan los problemas a salir, ¿sí? Entonces, tenemos que nosotros empezar a estudiarnos más acerca de esto, ¿no? Todo esto es importante. Entonces, aquí vamos a enumerar rápidamente, digamos, algunos efectos que puede traer, bueno, todas estas emociones, ¿no? Que no sabemos administrar. Entonces, obviamente, problemas de la digestión. Mire, hay muchas personas que acuden a la medicina, al médico, a servicios de urgencias, bueno, por muchos problemas de este tipo y muchas veces no se sabe cuál es la causa, ¿sí?
Por ejemplo, una persona come bien, come normal, ¿sí? Pero resultó con problemas del tracto digestivo, con problemas de indigestión, con problemas de gastritis, con problemas de úlcera, con estreñimiento, con problemas de malabsorción intestinal. Bueno, hemos hecho una cantidad de trastornos, ¿cierto? Y quizás muchos de ellos obedecen a temas emocionales, a temas conductuales, a temas de ese orden psicológico que nosotros estamos hablando hoy. Yo, como lo anuncié al inicio, yo trabajo en una clínica psiquiátrica, en una institución de salud mental, y allí pues obviamente pues llegan todos los trastornos del mundo, ¿cierto? Sobre todo de la mente. Y allá, por ejemplo, nosotros damos cuenta que las personas que sufren de depresión, de trastornos depresivos, porque es que una cosa es que yo me deprima por alguna situación puntual, que eso es relativamente normal, ¿cierto? Pero otra cosa es que esa depresión o esa tristeza, porque es que a veces confundimos la tristeza con la depresión, ¿sí? Una cosa es yo estar triste y otra cosa es estar deprimido, ¿cierto? Entonces, no todo el que está triste está deprimido, o sea, la tristeza es algo normal, ¿sí? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quería almorzar hoy tal cosa, pero resulta que me dieron otra, pues me puse triste porque no dieron lo que yo quería, pero no es decir que esté deprimido, ¿cierto? La depresión es un trastorno mucho más complejo, ¿sí? Pero los trastornos, la depresión puede tener episodios depresivos, ¿cierto? Que son episodios que duran unas pocas horas o unos pocos días, ¿cierto? Hay episodios que duran más tiempo, pero cuando ya esos episodios se repiten en años, en meses, ¿cierto? Ya podríamos hablar de un trastorno depresivo, ¿sí? A lo que voy con esto es que nosotros, pacientes que nos llegan con depresión a hospitalizarse, nos damos cuenta de que esos pacientes sufren de todo, ¿sí? O sea, no solo están deprimidos, ¿cierto? Tienen problemas de las articulaciones, tienen fibromialgias, tienen problemas intestinales, sufren de estreñimiento. Entonces allí, por ejemplo, un paciente deprimido no solo le damos medicamentos para la depresión, y uno se pone a mirar la tarjeta de medicamentos y tiene como 10 medicamentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que lo que se ha investigado es que una persona cuando está triste, eso puede afectar todo su organismo. Por eso el mecanismo del estrés que explicábamos anteriormente explica muy fácil eso. Claro, una persona en un estado de esos, de desesperanza, de ruina, ¿cierto? Con problemas de autoestima, que mantiene irritado todo el tiempo. Esto a largo plazo va a generar alteraciones en casi todo nuestro cuerpo. Entonces tenemos muchas veces este tipo de situaciones, acidez, problemas cardíacos que los enumera la misma Juana de Ángeles en este libro Autodescubrimiento, inapetencia o el extremo glotonería, otros ya mucho más profundos como temas del nerviosismo, la misma amargura, ansiedad, la misma depresión. Digamos que muchos de ellos son ocasionados por nuestras propias conductas, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de nuestras emociones. Y realmente tenemos que, uno puede decir, hacer un curso de manejo de emociones, ¿no? Y la doctrina espírita es una gran herramienta, ¿cierto? Que nos explica un poco cómo manejar nuestras emociones. Este tema es tan interesante y tan clave que cuando a una persona, por ejemplo, le diagnostican, una persona, por ejemplo, no sabía que tenía cierta enfermedad catastrófica, ¿cierto? Una enfermedad quizás compleja, grave, llevaba quizás 10 años con esa enfermedad, pero cuando se la diagnostican y le dan la noticia de que tiene dicha enfermedad, nosotros vemos que la persona se deteriora mucho más rápido, ¿sí? Y en cuestión de pocos meses, las personas pueden inclusive hasta desencarnarse, ¿sí? Porque se condicionan mentalmente y eso provoca unos efectos químicos en su organismo que hace que la persona se enferme mucho más, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta también en las investigaciones que ha hecho pues obviamente la ciencia, que el sistema inmunológico depende del estado del ánimo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Bien, entonces Jesús nos decía, si tu hermano pecó contra ti, vete y hazle ver su falta en privado, a solas con él. Si te escucha, ahora has ganado a tu hermano. Entonces es una invitación clave, ¿sí? Porque estamos muy dados a estar a la defensiva siempre, ¿no? Siempre, a veces no aceptamos que nos equivocamos, ¿cierto? Y eso uno lo ve mucho en el entorno familiar, ¿sí? Mi esposa se disgusta por algo, entonces yo no, es que el que tengo la razón soy yo, así yo sepa que no la tenga, pero entonces uno defiende su postura, ¿cierto? Hasta el último momento, ¿sí? Pero esto puede generar, digamos, muchos más problemas a futuro, ¿no? Entonces, nos plantean allí que Dios y Jesús no creó sus leyes para que andemos en problemados todo el tiempo, ¿sí?
Digamos, el objetivo de las leyes de Dios no es meternos en problemas, o sea, el objetivo de las leyes divinas es educarnos, ¿sí? Pero nosotros siempre vemos las cosas que nos favorecen con desagrado. Entonces, por ejemplo, si uno va a una clase en la universidad y está el parcial final para la materia y uno llega, pues obviamente tiene que estudiar mucho, trasnocharse, etcétera, pero donde el profesor diga, no, no voy a hacer el parcial final, todos tienen 5, pues todo el mundo, no, pues alegría, ¿cierto? Pasé la materia, no hubo necesidad de hacer examen final, ¿sí? Pero quizás ese examen final me hubiera hecho a mí estudiar algo que yo no sabía, ¿sí? Y cuando ya me toque ejercer mi profesión, quizás no sea tan buen profesional porque pues a mí la universidad pues, me la dieron fácil, ¿sí? O sea, no tuve que hacer ningún esfuerzo. Todo el mundo le teme a los exámenes, pues le tememos, ¿no? Todo el mundo le teme a los exámenes, a los parciales, a los quiz, a los trabajos, a las exposiciones, a las charlas, ¿cierto? Para uno no es fácil sentarse aquí a dar una charla sobre algún tema, eso también requiere, uno tiene que sentarse a revisar, a estudiar, ¿sí? Entonces, esos retos que se le ponen a uno en la vida cotidiana, lo que buscan es a uno hacer lo mejor, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que nosotros también aprovechar las situaciones complejas de la vida para bien. Entonces, nosotros casi siempre vemos los problemas es de una forma diferente, antes le invertimos más. Entonces, tenemos que también ver a nuestros hermanos como si alguien se equivoca, tenemos que también pensar que esa persona también de alguna forma tiene sus conflictos internos, ¿cierto? Y de esa forma, como lo dice Juan Aires, racionalizamos un poco todas estas situaciones, todos estos, digamos, estos temas para saberlos manejar. Entonces, si se parte del principio por el cual se considere al ofensor como alguien que está mal consigo mismo o enfermo sin darse cuenta, el contenido de la rabia disminuye y hasta desaparece gracias a la racionalización de la ofensa, nos dice Juana de Ángel. Esto es importante. No hay nadie más que otro. Todos tenemos prácticamente los mismos conflictos, los mismos problemas. Ella nos da algunas recomendaciones también para manejar esas emociones. Ella dice que no hay que reprimirse tanto, ¿cierto? Si uno tiene ganas de llorar, hay que hacerlo, ¿cierto? A la mayoría de hombres nos dicen que, pues, que no se puede llorar, ¿sí? Que nos reprime mucho la sociedad también por el mismo machismo. O sea, el machismo también afecta a los hombres, no crean que no. El machismo también nos ha afectado mucho porque se plantea de que un niño no puede llorar, ¿sí? Ahorita pues las cosas han cambiado un poco, pero en su momento, en su época, se planteaba eso, ¿no? De que un hombre que lloraba no era hombre, y eso obviamente dentro de esos imaginarios sociales hacía que se reprimieran mucho las emociones, ¿no? Entonces haciendo que obviamente más adelante se manifestara de una u otra forma. Nos dice que descargar la emoción, pero descargar la emoción de una manera adecuada, ¿cierto? Canalizar esas energías en otras actividades, ¿cierto? Tratar de diluir la rabia mentalmente, la meditación, mirar qué responsabilidad tuvimos en el error, y la oración nos plantea ya que son claves también para darle manejo a estas emociones. Nos dice que también se debe expresar los sentimientos al agresor, ¿no? De la mejor manera, de la manera mucho más coherente, sin quejas, sin amargura, demostrando que es un ser normal, ¿cierto? También, que necesita también respeto y consideración, como todas las demás personas. Dice que no debe permitirse una falsa postura de humildad, ¿no? ¿Cierto? Esto es bastante importante, ¿no? Para facilitar, digamos, esos elementos. Otra cosa es que el resentimiento, cuando las rabias no son bien manejadas y las emociones no son bien manejadas, a largo plazo se pueden convertir en resentimientos. Entonces, digamos, yo tuve un problema con alguien, por ejemplo, hoy, ¿cierto? Me dio rabia, ¿cierto? Pero si yo sigo alimentando esto durante mucho tiempo, pues esto se puede volver en resentimiento. Entonces dice que aparece siempre como melancolía o como frustración y desinterés por la experiencia física en un mecanismo de culpa que no logra superar. Todo esto se da de manera inconsciente, ¿no? También nos dice que ese resentimiento a largo plazo puede desencadenar tumores de génesis desconocida, ¿cierto? No se conoce la causa, trastornos neuróticos, ¿sí? Disturbios, los trastornos neuróticos ya los mencionábamos, la depresión, los trastornos de ansiedad hacen parte de esto, disturbios gástricos, y nos dice Juana de Ángeles que constituyen la somatización de los venenos del resentimiento que llegó hasta el metabolismo orgánico e interfirió en la la alteración del funcionamiento de las células, ¿sí? Por eso se dice, por ejemplo, que la causa de muchos tipos de cáncer, pues obedecen al resentimiento, al odio, al rencor, que quizás no se desarrolló en esta existencia, sino que viene durante mucho tiempo.
Entonces, cuando yo odio a alguien, pues me hace más daño a mí que a ese alguien que estoy odiando, ¿no? Si yo tengo rencor frente a alguien, ese rencor me está haciendo más daño a mí que a la otra persona que se está proyectando ese rencor. Entonces hay que tener mucho cuidado y pues todos los mecanismos nos los explican, ¿no? Entonces, nos dice también que la mente es la gran sustentadora de las energías existenciales. O sea, la mente tiene una capacidad grandísima, ¿cierto? Recordemos que nuestro perispíritu está hecho también de materia, pero mucho más sutil, ¿sí? Y prácticamente, como Andrés Luis nos lo plantea, prácticamente cada célula de nuestro perispíritu está ligada a cada célula de nuestro cuerpo físico. Y que la mente, de una u otra forma, es como la gran directora de esa orquesta, digámoslo así, de la vida material y obviamente, pues también de la vida espiritual. Entonces, todo lo que nosotros pensemos, buenos o no tan bueno, eso va a traer efectos orgánicos, ¿sí? Entonces, eso es un tema importante, por eso nos dice Juan Ángel que la mente es la gran sustentadora de las energías existenciales. Mira, aquí vemos una célula, estas son las células normales, ¿cierto? Y esas células tienen una función vital básica, ¿cierto? Nace, crece, reproduce y se muere, ¿sí? Digamos que a grosso modo. Pero cuando hay alteración del funcionamiento de las células, pues hay alteración del crecimiento, hay alteración de la reproducción y hay alteración de las muertes de la célula. Si la muerte tiene que durar 20 días, la célula dura 4 meses viva. Si la célula tiene que reproducirse 2 veces, se reproduce 100. Si la célula tiene que crecer hasta cierto tamaño, pues va a crecer el triple. Esto es lo que nosotros nos llamamos un tumor, ¿cierto? Entonces, el cáncer, la génesis del cáncer, es por el mal funcionamiento del funcionamiento y reproducción de las células, que es ocasionado sobre todo por las emociones, por los sentimientos, por los pensamientos, ¿sí? Entonces, eso algún día pues se va a investigar mucho más en eso para poder comprender. Bien. Entonces el resentimiento también es fruto de la ausencia del amor a sí mismo, ¿no? Lo que nos decía, proyección inconsciente de la sombra psicológica de los conflictos de cada uno, ¿sí? Entonces tenemos que cada uno de nosotros irnos como equilibrando, ¿no? Poco a poco. Esto no es un tema pues de que ya a partir de que acabe esta charla ya, mejor dicho, ya estoy completamente equilibrado, ¿no? Digamos que aquí básicamente estamos analizando cuál es la génesis, la causa, ¿cierto? Lo que nos explica Juana de Ángeles, pero es un tema que requiere mucha constancia, mucho trabajo y digamos que precisamente por eso existe la reencarnación, ¿no? Porque una sola existencia de 50, 60 años es insuficiente para uno completamente construirse, ¿no? Como espíritu. Entonces, esto es bien importante. Bueno, nos dice también Juana que cuando se está resentido no se debe impedir el llorar. O sea, esto es importante, como lo decíamos ahorita, hay que descargar un poco esas emociones. Todo individuo, ¿cierto?, que se considera capaz de equivocarse, de amargarse, pero también de erguirse y de salir del atolladero sin las marcas de su paso por el terreno pantanoso y desacertado. Es decir, nos hemos equivocado, pero también tenemos esa oportunidad de salir. Y otra cosa muy importante es el tema de la culpa, ¿sí? Cuando nosotros nos equivocamos y es decir, toda equivocación que nosotros tengamos, si no es hoy, será mañana que nosotros caigamos en cuenta de que nos equivocamos. Es más, si no es en esta existencia, puede ser en otra existencia que nosotros nos demos cuenta de la equivocación. Y las equivocaciones traen sentimientos de culpa, ¿sí? Y la culpa bien conducida, pues es buena, digamos, bien conducida. Si yo tengo culpa por algo, pues simplemente yo eso no lo vuelvo a hacer porque me va a generar dolor, ¿cierto? Pero esas culpas, que son la mayoría de los casos mal administradas, traen trastornos grandísimos, ¿sí? Podríamos decir que la causa de muchas patologías mentales grandes, como el trastorno bipolar, las esquizofrenias, los trastornos depresivos graves, la mayoría de estos son gestados por la culpa, ¿sí? Por la culpa, por crímenes del pasado, por ejemplo. Entonces, un apartado que también podríamos explorar bastante grande, el tema de la génesis de estos trastornos. Y pues la lamentación, obviamente, pues si mantenemos lamentándonos, pues va a ocasionar los mismos mecanismos, ¿cierto?, que hemos venido estudiando el día de hoy. Con respecto a esto, ya estamos ya en la recta final de esta charla. Dice, si llenara los espacios mentales vacíos con preocupaciones positivas, plenas de acción que favorezcan el progreso,
respiraría el clima del optimismo que estimula el propio crecimiento y disfrutaría de las dávidas del bienestar existencial. Entonces tampoco tenemos que estarnos lamentando todo el tiempo, ¿no? Como esa autocompasión, ¿no? Que llama también Juan Ángeles, hay que tener cuidado con la autocompasión, ¿sí? Hay que ser muy cuidadosos con ella, ¿no? Las pérdidas de seres queridos obviamente generan también ciertas dificultades. Todas esas enseñanzas que nos da la espiritualidad nos dan luces acerca de que pues obviamente esto es un tránsito necesario por nuestra cultura, por nuestra historia. Estamos acostumbrados a ver la muerte como algo malo, ¿no? Inclusive en su momento, dentro de las creencias de las religiones tradicionales, pues la muerte se consideraba como un castigo, ¿no? Un castigo divino, el que se muriera porque Dios lo castigó, ¿cierto? Con la muerte. Entonces, estamos nosotros condicionados a que la muerte, entre comillas, digamos, es algo que es necesariamente malo. Entonces, cada vez que se, entre comillas, como muy entre comillas, perdemos un ser querido, pues obviamente no se comprende mucho esto. La doctrina espírita pues nos aclara un poco más las cosas y nos da ese consuelo un poco de que realmente no perdemos a nadie, ¿no? De que eso hace parte de la vida y que es un tránsito obviamente necesario que todos obviamente pasaremos por allí, ¿no? Entonces el concepto de la muerte como fin es frágil e insostenible porque nada se aniquila y los muertos no interrumpen su flujo existencial, ¿cierto? Y se transfiere de onda vibratoria, se trasladan temporalmente, pero no se aniquilan, continúan viviendo, se comunican con aquellos que quedaron en la tierra, establecen nuevos lazos de intercambio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un tema que obviamente también tenemos que tener en cuenta frente a muchos conflictos que tenemos. Entonces nos dice que en estos casos se puede manifestar, digamos, el dolor, ¿cierto? Es normal, ¿cierto? O sea, sería raro que, por ejemplo, algún familiar cercano desencarnara y uno no sintiera nada, ¿no? Eso sería, pues, también otro extremo, ¿no? Es normal, pero esto obedece a unos procesos normales que tenemos que nosotros también manejar. Entonces nos dice ella que se pueden, obviamente, pues uno puede, digamos, sentir dolor obviamente por esta circunstancia, revivir episodios importantes de ternura, repartir los saberes con los necesitados en su memoria, envolverlos en oraciones, digamos que esto es clave para este proceso. Evitar la depresión, ¿cierto? Ante, digamos, esta situación que es una situación difícil. Y más bien, digamos, procurar por manifestar las expresiones de amor hacia esta persona que, que desencarnó, pues, en este caso. Obviamente la amargura también nos dice que el amor es vibración de Dios, inmanente en todas las cosas del universo. Quien no está dispuesto a salir del laberinto del ego y se complace en la amargura, difícilmente se ama. Será amado o amará porque prefiere ser visto a través de la piedad y de la compasión y se niega, aunque inconscientemente, al amor. Tener cuidado con estos temas de la amargura. Y finalmente, unas recomendaciones generales para mantener una buena higiene mental, una buena higiene también orgánica. Entonces vamos a estas recomendaciones rápidamente. Se recomienda dormir bien, ¿cierto? 8 horas al día. El tema del sueño es clave. Realizar ejercicio físico moderado regularmente. La meditación es importante. Tener una lista de objetos a corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? O sea, programarnos más bien con las cosas. Mantener contacto con amistades y la familia, ¿sí? Manejar las cosas con mucha tranquilidad, ¿sí? Manejar muy bien las emociones porque sabemos qué efecto nos puede traer. Cuidar la alimentación es muy importante, muy importante. Miren, hay 3 elementos que son los más tóxicos para nosotros, ¿sí? La nicotina, y que no necesitamos, ¿no? El alcohol y el azúcar. Esas 3 cosas, ojalá nunca las probemos. Casi todo tiene azúcar, pero el azúcar realmente nos está envejeciendo más y nos está enfermando. Hay que tomar el sol, es importante, de una forma moderada. Hay que tener actitud positiva frente a la vida. Dice, los problemas financieros aumentan el estrés, así que ten un presupuesto financiero. Este tema del dinero es clave. No tenga miedo al cambio, estamos muy acostumbrados a hacer algo siempre, pero cuando cambia nos estresamos mucho. Hay que ser voluntario, hay que buscar ayuda cuando lo necesitemos. No hay que usar de la televisión, ni del internet, ni de las redes, porque el contenido que hay allí, la mayoría, no es equilibrado y nos estamos llenando de mucho contenido y que inconscientemente esto también nos está afectando. Nosotros no estamos hechos para recibir tanta información realmente y la mayoría desequilibrada. Mente sana, cuerpo sano, asegúrate de cuidar tu salud, tu dieta y tu cuerpo. Mantén cierta autonomía, hay que ser autosuficiente en lo posible. Hay que ejercitar el autocontrol
¿cierto? Y la solución racional a los problemas. Hay que ser organizados con nuestro tiempo, hay que ser humildes, hay que escuchar también. Se aprende mucho más cuando escuchamos que cuando hablamos. Aprender a reconocer las propias emociones, ¿cierto? ¿Qué límites tenemos cada uno de nosotros? ¿Hasta dónde, digamos, somos capaces de llegar para poder mantener ese límite? Disfrutar de la naturaleza y viajar, pues, cuando se pueda, ¿cierto? Y finalmente, por sus obras los conoceréis. Es decir, es una invitación a la caridad, y cuando se le ayuda al otro, muchos de esos problemas que mencionamos hoy se van a equilibrar fácilmente, porque cuando usted hace caridad y ayuda al otro, digamos, es de una forma muy desinteresada, tiene que sacrificarse uno mucho para poder servir. Entonces, esto es bien importante, ¿no? La caridad. Muchísimas gracias y disculpen la demora, ¿no? Gracias. Bueno, le damos gracias a Navorcito por excelente conferencia, muy bonita. Aquí nos dice Ananías, más allá de la importancia, de la importante tarea doctrinaria de los centros espíritas, ¿no creen que falta más atención para ayudar a que las personas puedan mejorar, puedan manejar los problemas emocionales? ¿O esto sería una intromisión en la experiencia individual de los seres humanos? No, vean, si bien cada uno pues tiene su derrotero, digámoslo así, cada quien tiene que, mucho, nadie, digamos, le hace el trabajo a otro, ¿cierto? Nadie le debe cargar el peso que tiene cada uno, porque cada uno pues tiene que trabajar en su derrotero, ¿cierto? Pero no está de más los consejos, no está de más la orientación. Para eso, digamos, están las herramientas que nos da la ciencia y la medicina, y que también nos da la espiritualidad, en este caso a través de la doctrina espírita. Entonces, es importante, por ejemplo, las actividades espíritas de las casas espíritas, como la atención fraterna, los pases, las vibraciones, porque esto sin duda nos va a ayudar a nosotros a trabajar por nuestro perfeccionamiento. Entonces, las actividades que plantea una institución espírita no es quitarle los problemas a las personas, ¿cierto? Con el hecho de que inclusive nosotros seamos espíritas, no quiere que no tengamos dificultades, ¿cierto? Ni tengamos problemas en nuestra vida, pero nos da luces, se convierte como en un faro en nuestra vida, porque nos hace comprender la causa de esos conflictos que nosotros mismos hemos gestado durante mucho tiempo, y que nosotros mismos tenemos que ir trabajando gradualmente. Entonces, digamos que evidentemente la doctrina espírita se convierte en un apoyo, ¿cierto? En un brazo amigo que nos indica cuál es el camino para nosotros mejorarnos y cada vez ir trabajando más por nuestro mejoramiento, que es nuestra tarea, ¿sí? Que es nuestra tarea. No podría decir lo mismo, ¿no? Bueno, los espíritus pueden venir y solucionarnos todos los problemas, ¿cierto? No podría decir eso. Pero ellos siempre nos dan las recomendaciones, las instrucciones. Si yo, por ejemplo, tengo alguna enfermedad y voy al médico, pues el médico me hace una consulta y me da unas recomendaciones. Ya, tú tienes que tomarte estos medicamentos, por ejemplo, estos antibióticos cada 8 horas, ¿cierto? Tienes que tomar estos analgésicos, tienes que cambiar estos hábitos. Pero entonces, ¿quién es el responsable de cambiar esos hábitos? ¿Quién es el responsable de tomar su medicina en el horario que le dio el médico? Pues ya la responsabilidad es individual, ¿cierto? Entonces, si la persona no cumple esa receta que le dio ese médico, pues obviamente su enfermedad o se va a empeorar o se va a demorar más tiempo en mejorarse. Entonces, por eso nosotros hemos dicho que las enseñanzas del Maestro Jesús, ese evangelio del Maestro Jesús, que es, digamos, la piedra angular de la doctrina espírita, y es en la que debe girar toda asistencia espiritual de una institución espírita, pues es la receta que nos da Dios, la receta que nos da el Maestro Jesús, la receta que nos da la espiritualidad para esas enfermedades que nosotros tenemos en nuestro interior, ¿sí? Entonces, no podemos desligarnos, pues obviamente, de los problemas sociales y decir, bueno, como se lo merece, pues entonces dejémoslo que sufra, ¿cierto? No, digamos que precisamente este tipo de actividades y de trabajo obedecen también a la ley de solidaridad, que también está plasmada dentro de las leyes divinas, ¿no? Entonces, también aquí me acuerdo de que tenemos que, los que trabajamos en las instituciones, los que tenemos de pronto responsabilidad de algunas tareas, por ejemplo, asistencia espiritual, son de mucha responsabilidad. Porque si nosotros, por ejemplo, hacemos atención fraterna, pero no estamos preparados para dar una atención fraterna, podemos desequilibrar más a la persona de lo que la persona llegó a la institución. Entonces, por eso la persona que hace, sin quitarle los méritos profesionales a las personas que trabajan pues en el área de la psicología,
pero digamos que de alguna forma una persona que hace una atención fraterna es prácticamente un psicoterapeuta, ¿no? ¿Cierto? Porque aquí está haciendo una terapia, pero desde el punto de vista espiritual, ¿cierto? Aquí las orientaciones son espirituales. Entonces, aquí recordamos esa gran responsabilidad que tenemos y las personas que trabajamos en estas áreas de las instituciones espíritas. Por eso es importante el estudio, por eso es importante hacer los cursos, ¿cierto? No una persona porque hable bonito, porque tenga una profesión, ya tiene las suficientes pergaminos para trabajar en asistencia espiritual, porque no es lo que más se sepa, sino que también es cómo se asimilen y se interioricen las enseñanzas de la doctrina espírita y las enseñanzas de Jesús. Porque más que ser un técnico en este tipo de cosas, es más el amor que se proyecta cuando se hace una asistencia de estas, ¿no? Y sin duda esto se convierte como en un bálsamo, como en un recargo de energías también para que nosotros sigamos nuestro camino, ¿no? Bueno, la otra pregunta dice, según lo que tú hablas del autodescubrimiento, ¿las enfermedades son causas de no tener un autoconocimiento de nuestro ser en esta vida o eso depende de una vida del ayer? Bueno, es una pregunta interesante, ¿sí? Nosotros venimos, ¿cierto? ¿Cómo les, el alma duerme en el mineral, ¿cierto? Sueña en el vegetal, se agita en el animal y despierta en el hombre. O sea, nosotros nacimos simples e ignorantes, fuimos creados por Dios, pero perfectibles. Entonces, en este proceso, digamos, educativo, pues obviamente hay la posibilidad de que nos equivoquemos, ¿sí? Entonces, y más cuando nosotros ya tenemos la libertad, ¿cierto? O sea, es decir, cuando ya se desarrolla la inteligencia que sin duda nos da más libertad de actuar. Por ejemplo, los animales y las plantas tienen menor libertad de actuar, ¿cierto? O sea, el libre albedrío en ellos no está desarrollado, ¿cierto? Porque está sujeto a las leyes, ¿cierto? A la mecánica de las leyes. Pero cuando nosotros desarrollamos nuestra libertad, ¿cierto? De pensar, tenemos la capacidad de decidir, ¿sí? Pues, si yo decido mal, pues obviamente esto traerá consecuencias que no están bien. Dios obviamente dentro de su sabiduría sabe, por ejemplo, que cuando nosotros estamos en nuestra infancia espiritual, todavía estamos en ella, ¿cierto? Pero cuando empezamos en esa infancia espiritual, pues Él sabía que la capacidad de equivocarnos pues existía, ¿sí? Y que obviamente esto traería consecuencias. Pero a medida que nosotros vamos aprendiendo más, ¿cierto? Por eso se dice que entre más yo sé, más responsable soy, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, una equivocación que yo tenga hoy, ¿cierto? Que hace 200 años era una equivocación absurda, ¿sí? Pero hoy esa equivocación puede ser muy grave. Entonces, entre más libertad tengamos y entre más desarrollados estemos, pues nuestros actos van a traer consecuencias mucho más complejas, ¿sí? Entonces, claro, nos hemos equivocado, pero pues tenemos que corregirnos. Por ejemplo, digamos un niño cuando está aprendiendo, ¿cierto? Cuando está pequeñitico, cuando está aprendiendo a caminar, pues él no es que de una vez ya camine de una, ¿no? Él se va a caer, se va a perder la rodillita, ¿cierto? Y ya más adelante ya va a dominar mejor esa habilidad. Cuando está aprendiendo a dibujar o a escribir, pues va a rayar mal el cuaderno, la O la va a ser torcida, la I la va a ser diferente, ¿sí? Entonces, no por eso nosotros vamos a castigar a nuestro hijo porque hizo la O mal, ¿sí? Uno tiene que entender de que está en un proceso de aprendizaje. Entonces, las leyes divinas, a ser más perfectas que las leyes nuestras y la visión nuestra, pues también tienen en cuenta todos esos aspectos. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, hay consecuencias inmediatas y hay consecuencias que son pues, más tardías, dependiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay equivocaciones que nosotros hemos tenido en esta existencia que en esta misma existencia nosotros mismos vamos a tener que solucionar. Si yo, por ejemplo, manejo mal un bisturí y me corto, pues el problema no es del bisturí, ¿cierto? El problema es que yo no tengo la experiencia suficiente para manejar un bisturí y simplemente me corté. Entonces no es que yo sea de malas, ¿cierto? Y no, simplemente que mi impericia hizo que yo manejara mal algo y eso trae unas consecuencias. Entonces, actualmente, digamos, tenemos consecuencias del pasado de nuestros conflictos. Esto es natural, la evolución no da saltos, ¿sí? Los procesos de aprendizaje tienen unos procesos de aprendizaje, todo es así, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, voy a la universidad, con la primera idea de la universidad no me dan el cartón, ¿sí? Yo tengo que hacer un esfuerzo, yo tengo que conseguir algo, porque recordemos que el objetivo superior, ¿cierto? Amerita el esfuerzo, ¿sí? El objetivo superior en la universidad es yo graduarme y ser un profesional y trabajar, ¿cierto? Tener que mi apartamento, mi casa, mi familia, organizar mi hogar, bueno, todo eso. Eso es como un fin superior y por eso se motiva a alguien también a estudiar.
Entonces, el fin superior del espíritu pues es mucho más profundo, ¿no? Desconocemos muchas cosas de esos fines, pero lo que entendemos es que algún día entenderemos, por ejemplo, la figura divina de una manera mucho más clara. Aprenderemos a amar a nuestros hermanos. Inconscientemente eso está grabado en nuestro interior. Entonces, por eso también, digamos, hay algo en nuestro interior, en nuestro inconsciente, donde están grabadas esas leyes que nos impulsan a nosotros a mejorarnos, ¿sí? Entonces, entre más claros estemos intelectual y moralmente, pues menos nos equivocaremos, ¿sí? Entonces, sí, evidentemente hay cosas que obedecen al pasado, ¿cierto? Otras obedecen al hoy, ¿sí? Pero depende sobre todo de nuestra libertad de actuar. Por eso es importante el autoconocernos, ¿cierto? Por eso es importante analizar todos estos temas. La doctrina espírita y la ciencia misma nos dan muchas herramientas para nosotros poder discernir mejor, ¿sí? Entonces, como también lo plantea, no es que hayan personas malas, ¿no? Lo que pasa es que uno no es malo, sino que es ignorante, ¿sí? No hay personas malas, sino ignorantes. Entonces nosotros también somos medianamente ignorantes, desconocemos muchas cosas y actuamos mal conforme a eso, ¿sí? Pero eso, pues las mismas leyes nos van corrigiendo gradualmente en ese proceso evolutivo, ¿no? Entonces el Evangelio le corresponde a Sandrita, Salvación de los ricos, capítulo 16, no se puede servir a Dios y a las riquezas, el ítem 1 y 2. Muy buenas tardes para todos mis hermanos. Por favor, muchas gracias a ti por tu excelente conferencia. De verdad, muy buena, muchas gracias. Entonces, hoy me tocó el tema, y bueno, como les decía, muy buenas tardes para todos. Nos saludamos desde nuestro Rutas de Luz, capítulo del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 16, ítem 1 y 2. No se puede servir a Dios y a la riqueza, salvación de los ricos. Primero, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. San Lucas capítulo 16, versículo 13. Aquí realmente nosotros podemos ver que generalmente cuando estamos enfocados en el mundo de lo material, nos dejamos enredar y nos olvidamos de la parte espiritual. Nos dejamos enredar por las pasiones, por el goce, por todas estas cosas externas, o también nos podemos ir al otro extremo, ¿no? De que nos vamos por el lado espiritual y nos enfocamos tanto por el lado espiritual que de pronto nos olvidamos de trabajar, de que estamos aquí en este plano, en esta tercera dimensión, en donde la ley del progreso no se puede dejar a un lado, ¿verdad? Entonces, segundo, entonces un joven se acercó a él y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Aquí nosotros podemos ver que Jesús no está reprendiendo al joven por llamarlo bueno. Más bien, a través de su pregunta, lo obliga a pensar en las implicaciones de sus propias palabras para entender el concepto de la bondad de Jesús y sobre todo la falta de bondad del hombre. Primero, mas si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Le preguntó. Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nosotros podemos ver que él solamente le recuerda algunos de los mandamientos, aquí no se los está volviendo a rememorar todos. Pero el joven le responde, le dice, he guardado todos esos mandamientos desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. El joven, oyendo estas palabras, se fue muy triste, porque tenía muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Aquí podemos ver que si él le dice que me hace falta, y pues bueno, él se va triste porque
dice que el joven se dio cuenta que aunque estaba entregado a guardar todos los mandamientos, según él dice, pues yo ya todos los tengo, ¿cierto? Yo soy bueno, yo guardo todos los mandamientos, pero es que él no había cumplido el primero y el más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, como está en Mateo 22, 36, 78. Podemos ver que efectivamente él creía que era bueno y que por guardar todos los mandamientos ya con eso tenía. Pero las riquezas del hombre eran más valiosas para él que Dios. Y por lo tanto, el hombre no era bueno ante los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué estábamos hablando? Jesús dijo, porque bueno, pues claro, estamos hablando de la bondad. Aquí nos damos cuenta que entre el egoísmo entra a gobernar en la vida del joven. ¿Sí me escuchan? Porque él no fue capaz de despojarse de sus riquezas para compartirlas con los pobres. No había bondad en su corazón. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se tienen muchas pertenencias a nivel material, cuando estamos muy arraigados a las cosas materiales, pues nos olvidamos de que hay gente que necesita y que debemos ejercer también la caridad, de que debemos tener un corazón generoso, bondadoso. Entonces, aquí en esta escena de la Biblia podemos ver que efectivamente si el rico no aprende a compartir, no aprende a ser solidario, no aprende a mantener, a desarrollar en sí mismo esa caridad, pues es bien complicado que haga tesoros en el cielo. En el libro de los espíritus encontré algo que me pareció muy interesante y es la pregunta 712. Dice, ¿con qué objeto ha dado Dios atractivos a los goces de los bienes materiales? Dice que para exaltar al hombre al cumplimiento de su misión y también para probarle por medio de la tentación. ¿Cuál es el objetivo de esa tentación? Desarrollar su razón que debe preservarle de los excesos. Generalmente es muy importante tener en cuenta esto porque nosotros debemos a razonar, debemos aprender a razonar todo lo que nos sucede. Si efectivamente tenemos dinero de sobra y nos ponemos a malgastarlo y en vez de eso, pues pensamos solamente de forma egoísta y no ayudamos al prójimo. Ahí dice que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero este prójimo somos todos. Si amamos a Dios, lo tenemos que amar en todo, en toda su creación, en nuestros enemigos también, en los animales, en las plantas. Entonces, el amor también es caridad. Y cuando tenemos de sobra, y aunque no tengamos de sobra, siempre debemos dar lo mejor de sí. Si no tenemos nada material para dar, muchas veces tenemos cosas espirituales que dar y muchas veces nos podemos dar en nosotros mismos. Entonces, aquí lo importante es mirar y la reflexión es, ¿qué queremos nosotros realmente atesorar? ¿Queremos tesoros aquí o verdaderamente estamos construyendo nuestros tesoros en el cielo? La invitación de esto es precisamente que analicemos de qué manera estamos manejando nosotros nuestras finanzas, de qué manera estamos manejando también nuestra riqueza, porque es que la riqueza no son solamente las cosas materiales, nosotros también podemos ser ricos en conocimiento, pero ¿qué pasa si lo tenemos y no lo compartimos? Estamos siendo egoístas. Entonces, la invitación es a compartir, a que lo mucho, lo poquito que nosotros tengamos, también lo podamos compartir y de esa manera tener un corazón bondadoso y generoso, como nos lo enseña el Maestro Jesús. Esa es la reflexión. Y si no se tienen cosas materiales, entonces, bueno, podemos orar, que también es algo maravilloso. Esa es la invitación en la tarde de hoy y por su atención, muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Sandrita por el Evangelio y también le damos muchas gracias a Nahor por tan bonita conferencia. Todos los compañeros te felicitan. No sé si mi papá quiere decir algo. Sí, quiero de una manera muy especial agradecer a Nahor por su intervención e igualmente a Sandra. Muchísimas gracias a ellos y también a todas las personas que están en la sala virtual y especialmente a mi querida Alba Mancipe, que ya han de ser como las 12 de la noche.
desde España. Entonces también le agradecemos su colaboración, querida Albita, y para todas y todos un abrazo fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Para terminar nuestra actividad, vamos a hacer la oración que le corresponde a John. Entonces nos disponemos para ello. Bueno, nos disponemos todos, cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por este día, por esta oportunidad de encontrarnos acá, por elevar esta oración, y le pedimos a Dios, a todos nuestros guías espirituales, que nos acompañen en este momento, a los que van a dormir ya, a los que van a hacer otras actividades para el descanso, que nos acompañe en todas nuestras actividades. Encomendamos a Nahor por su linda labor y que continúe pues ejercitando las conferencias como lo está haciendo, y también el evangelio que estuvo muy hermoso, de las riquezas y los talentos que tenemos nosotros y que podemos sacar adelante en nuestro centro espírita. Te agradecemos, Padre Celestial, y te encomendamos por todos los enfermos, por todas las personas que están sufriendo por este invierno en San Andrés, en Providencia, en Santa Catalina, acá en Bogotá y en las diferentes regiones de nuestro país, porque pues hay personas que se han quedado sin techo, sin abrigo. Entonces, Padre Celestial, oramos por ellos, por los enfermos, los que se encuentran en hospitales y todos los necesitados, los que se encuentran solos. Aquí está un acompañamiento más a nivel espiritual y también desde el centro espírita, para que nos orientemos, nos colaboremos y no tengamos sufrimiento. Que así sea. Muchas No, gracias a gracias. todos ustedes, muy amables. Gracias, Nahor. Muy linda tu Muchas conferencia. gracias a todos. Un abrazo para todos, gracias. Gracias, un abrazo, feliz noche. Gracias. Muchas Para ti. gracias. Que pasen buena noche todos. Que Gracias, descansen. lo mismo. Gracias.